¿Cómo creéis que tendría que ser la religión ideal? Ya sé que esta pregunta no tiene mucho sentido. De entrada os diré que yo creo que todas las religiones, todos los caminos espirituales, Islam, cristianismo, jainismo, hinduismo, Sanatana Dharma, son perfectamente válidos. Pero hay un tema, bueno, primero de todo, yo creo que la religión ha de hacer fuerte y libre al hombre. Entonces no se ha de basar en dogmas que el hombre no puede aceptar. Ese es mi punto de vista. Y no es ninguna crítica a aquellas religiones que puedan tener dogmas. Eh, pero hay un tema que me gustaría reflexionar con vosotros, que es sobre la compatibilidad entre ciencia y religión. Yo creo que conforme la humanidad va avanzando, es evidente que tenemos un conocimiento externo mucho más potente que lo que teníamos en la época de los grandes profetas. Me explico. Básicamente, en el hinduismo trabajan con dos conceptos de ciencia, el paravilla y el aparavilla. Uno es el que conocemos, el que mide la física, todo aquello que podemos medir, lo finito, y el otro es el paravilla, que es aquel conocimiento que no es medible, es sobre todo relacionado con la divinidad, con tu alma, con el interior del hombre, ¿no? Pero nos vamos al primero, al conocimiento tradicional. Hoy sabemos mucho más de lo que sabía un hombre de la época de Jesús o de Buda o de Krishna. Y evidentemente también hay que tener en cuenta que no hay nada eterno en la ciencia. Prácticamente lo que era válido hace 300 años igual ahora ya no lo es. Y por ejemplo, la teoría de Newton, no son las leyes de física de la Newton, hay determinados puntos que no se cumplen, sobre todo en el Big Bang, lo que la ciencia ahora, entre comillas, llama singularidades. Pero esto es un tema importante. Yo creo que conforme avanza ese conocimiento finito externo del hombre, tiene que ser compatible con lo que nos explica la religión. Por ejemplo, yo prácticamente todos los científicos sabemos que no se puede crear nada ni destruir en el universo. O sea, nada se puede crear de la nada, ¿no? Y eso confirma un poco la visión que tienen en el hinduismo. Es decir, básicamente estamos acostumbrados a que nosotros pensamos que algo crece, se desarrolla y muere, y ahí acaba el ciclo, es un concepto lineal. En el hinduismo se ve de otra manera, todos son ciclos. Hay un periodo no manifestado, por ejemplo, un árbol. El periodo no manifestado es la semilla que está bajo tierra, después entra en un estado manifestado, que es el árbol, estos preciosos árboles que podéis ver por aquí, crecen y en este camino van dejando semillas que va a dar lugar a otro árbol. Entonces son cambios de estados no manifestados a manifestados, crecimiento, decrecimiento y estado muy sutil no manifestado. Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Cualquier camino espiritual, religión, tiene que estar incompatible con los principios que de alguna manera fehaciente la física está descubriendo, ¿no? Y sobre todo me refiero tanto a nivel macro, la astrofísica y el universo, como a nivel micro. Hay un ejemplo precioso que es como la visión no dual del Vedanta, la Advaita Vedanta, es capaz de ser compatible con los descubrimientos científicos en los que nos basamos hoy en día. Dentro de unos decenios pueden ser otros perfectamente, pero hoy por hoy esa visión de ciclos, de esa continuidad, de que no hay creación-destrucción sino cambios, es la que iluminó, yo me atrevería a decir, a los grandes físicos de principios del siglo XX, como Albert Einstein, que decía que cuando leía el Bhagavad Gita todo lo demás le parecía superfluo, cuando Dios creó el universo. Pero sobre todo a mí el que siempre me ha impactado es el de Erwin Schrödinger, el creador, el padre de la física cuántica, el premio Nobel, y que decía que la unidad y continuidad, esa continuidad de ciclos del Vedanta, está es perfectamente compatible con la teoría de la mecánica de ondas, de la física cuántica, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que deberíamos reflexionar. ¿Qué religión está más preparada para aceptar los retos que la ciencia nos permite, nos va descubriendo? Y creo personalmente que la única que está preparada, la única no, pero una de las que está preparada es sin duda el Sanatana Dharma, esa religión eterna, en el cual el concepto de ciclos sustituye al concepto de creación, disolución. Sí que es cierto que la tríada hinduista de Brahma, Vishnu y Shiva hay una creación
expansión o mantenimiento y destrucción o disolución, pero luego vuelve a empezar el ciclo. Y bueno, esto es una reflexión que todos debemos tener y yo creo que, como os decía, la mejor posicionada podría ser el hinduismo. Y no quiero decir en absoluto, porque ya sabéis que sigo el principio de armonía entre religiones, que es cualquier camino es válido, pero sí que creo que hay un reto en las iglesias actuales bueno, de entender que el hombre, que es cada vez más racional, sobre todo en Occidente, cada vez tiene acceso a un conocimiento externo mucho mayor, no es positivo tenerlo que poner en la duda o ante el reto de elegir entre un dogma o elegir entre una realidad científica que es comprobable y que poca discusión hoy por hoy tiene. Muchas gracias. Om Namaste.